Existe una forma de pensar que cambia completamente la manera en que una persona se mueve por el mundo. No es una técnica complicada. No es un secreto reservado para unos pocos. Es una actitud mental que transforma la forma en que interpretas los problemas, tomas decisiones y enfrentas la incertidumbre. Esa forma de pensar es actuar como si nada fuera imposible. No significa ignorar la realidad. No significa negar las dificultades. Significa algo mucho más profundo. Significa no permitir que la palabra imposible determine tus decisiones antes de intentar avanzar. Muchas personas se detienen antes incluso de empezar. No porque el objetivo sea realmente imposible, sino porque su mente ya decidió que lo es. Y cuando la mente toma esa decisión, deja de buscar caminos. Cuando una persona cree que algo no se puede lograr, su cerebro deja de explorar opciones. Deja de hacer preguntas. Deja de intentar. El resultado final parece confirmar esa creencia. Pero no porque la meta fuera imposible, sino porque la mente cerró todas las puertas antes de tiempo. Ahora imagina lo contrario. Imagina que comienzas a actuar desde una premisa distinta. No sabes exactamente cómo lograr algo, pero decides que encontrar un camino es posible. Ese pequeño cambio mental activa un proceso completamente diferente. Tu mente comienza a buscar soluciones en lugar de razones para detenerse. Empieza a analizar alternativas. Empieza a aprender cosas nuevas. Empieza a observar oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Este cambio no ocurre por magia. Ocurre porque la mente humana responde a las preguntas que se le plantean. Si tu pregunta constante es ¿por qué algo no funcionará?, tu mente encontrará respuestas que refuercen esa idea. Pero si tu pregunta es ¿cómo podría funcionar?, tu mente comienza a explorar posibilidades. Y cuando explora posibilidades, la acción aparece. La acción crea movimiento. El movimiento crea experiencia. La experiencia crea progreso. Todo empieza con una decisión interna. La decisión de no aceptar la palabra imposible como punto final. A lo largo de la historia, muchas de las cosas que hoy consideramos normales fueron consideradas imposibles en su momento. Volar. Explorar el espacio. Conectar a millones de personas a través de una red global. Cada avance comenzó con alguien que decidió actuar como si el límite pudiera superarse. Pero esa mentalidad no solo se aplica a grandes inventos o logros históricos. También se aplica a la vida personal. Muchas personas viven dentro de límites que nunca fueron comprobados. Límites que aprendieron escuchando opiniones, comparándose con otros o recordando fracasos pasados. Con el tiempo esos límites se vuelven parte de su identidad. Empiezan a decir cosas como que no son buenos para aprender algo nuevo, que nunca han sido disciplinados, que el dinero siempre desaparece, que el éxito es para otras personas. Cada una de esas frases es una forma de declarar imposibilidad. Y cada vez que se repite, se fortalece la creencia. Pero aquí aparece una verdad importante. Una creencia no es una realidad. Es solo una interpretación que puede cambiar. Cuando decides actuar como si algo fuera posible, comienzas a cuestionar esas interpretaciones antiguas. Empiezas a preguntarte qué pasaría si tus límites no fueran tan rígidos como pensabas. ¿Qué pasaría si tu capacidad de aprender fuera mayor de lo que imaginas? ¿Qué pasaría si tu disciplina pudiera desarrollarse con práctica? ¿Qué pasaría si el progreso fuera posible incluso empezando desde cero? Esa curiosidad abre espacio para el crecimiento. Porque cuando dejas de asumir que algo es imposible, te permites intentarlo. Y cuando lo intentas, obtienes información real. Tal vez descubras que el camino es más difícil de lo que esperabas. Pero también puedes descubrir que es más posible de lo que imaginabas. La única forma de saberlo es avanzando. Ahora pensemos en algo importante. Actuar como si nada fuera imposible no significa actuar sin pensar. Significa actuar con apertura mental. Significa aceptar que no conoces todas las variables del futuro. Significa permitir que la experiencia te muestre lo que realmente es posible. Muchas personas toman decisiones basadas únicamente en su pasado. Si algo no funcionó antes, concluyen que nunca funcionará. Pero el pasado solo refleja quién eras en ese momento. No define quién puedes convertirte en el futuro. Las habilidades cambian.
El conocimiento crece. Las oportunidades evolucionan. Lo que ayer parecía fuera de alcance puede convertirse en algo alcanzable cuando desarrollas nuevas capacidades. Por eso la mentalidad de posibilidad es tan poderosa. Porque mantiene abierta la puerta del aprendizaje. En lugar de decir que no puedes, comienzas a decir que aún no sabes cómo. Y esa pequeña palabra cambia completamente el enfoque. Cuando dices que aún no sabes cómo, reconoces que existe algo por aprender. Y cuando existe algo por aprender, existe un camino hacia adelante. El aprendizaje constante es uno de los motores más fuertes del progreso. Cada habilidad que desarrollas amplía tu capacidad de acción. Cada conocimiento nuevo te permite ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Con el tiempo esa acumulación de habilidades crea algo sorprendente. La vida empieza a ofrecer posibilidades que antes no existían. Pero todo comenzó con una decisión mental. La decisión de no aceptar la imposibilidad como verdad absoluta. Ahora imagina cómo cambiaría tu vida si aplicaras este enfoque de manera constante. Cuando enfrentas un problema, en lugar de rendirte inmediatamente, decides explorar alternativas. Cuando aparece un desafío, en lugar de asumir que no puedes superarlo, decides aprender lo necesario para enfrentarlo. Cuando surge una oportunidad nueva, en lugar de descartarla por miedo, decides investigar qué se necesitaría para aprovecharla. Ese tipo de mentalidad genera movimiento. Y el movimiento cambia la trayectoria de una vida. Tal vez al principio los avances sean pequeños. Pero cada avance refuerza una nueva identidad. Empiezas a verte como alguien que intenta. Como alguien que aprende. Como alguien que no se detiene ante la primera dificultad. Esa identidad cambia tus decisiones futuras. Empiezas a asumir retos que antes habrías evitado. Empiezas a desarrollar disciplina con más facilidad. Empiezas a creer en tu capacidad de adaptarte. Con el tiempo esa confianza se vuelve una ventaja enorme. Porque mientras otras personas se detienen ante lo desconocido, tú continúas explorando. Y la exploración crea oportunidades. Las personas que avanzan más lejos en la vida no siempre son las más talentosas. A menudo son las que se permiten intentar cuando otros ya decidieron que no vale la pena. Ese espíritu de posibilidad es el que mantiene vivo el crecimiento. Cada intento te enseña algo. Cada aprendizaje te acerca a una versión más capaz de ti mismo. Y cuando suficientes aprendizajes se acumulan, tu vida comienza a expandirse. No porque el mundo se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más preparado. Actuar como si nada fuera imposible no garantiza éxito inmediato, pero garantiza algo mucho más importante. Garantiza que no limitarás tu propio potencial antes de descubrir hasta dónde puedes llegar. La vida tiene más caminos de los que la mente suele imaginar, pero solo aparecen para quienes están dispuestos a explorarlos. Cuando decides actuar desde la posibilidad en lugar del miedo, cada día se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo. Y ese descubrimiento continuo es lo que mantiene el progreso en movimiento. Porque la verdadera limitación rara vez está en el mundo exterior. Con frecuencia está en las historias que la mente repite sobre lo que es posible. Cuando esas historias cambian, la vida comienza a moverse en una dirección completamente distinta. No porque todo se vuelva fácil, sino porque decides avanzar incluso cuando no conoces el resultado final. Ese tipo de valentía mental transforma la forma en que enfrentas cada desafío. Dejas de preguntar si algo es imposible. Empiezas a preguntarte qué necesitas aprender para lograrlo. Y cuando haces esa pregunta, el camino comienza a aparecer paso a paso. Pero existe algo aún más interesante cuando comienzas a actuar como si nada fuera imposible. Empiezas a relacionarte con los problemas de una manera completamente diferente. La mayoría de las personas ve un problema y lo interpreta como una señal de que algo salió mal. Piensan que el obstáculo significa que deben detenerse. Pero cuando adoptas una mentalidad de posibilidad, el significado cambia. Un problema deja de ser una barrera definitiva. Se convierte en información. Información que te muestra lo que aún necesitas aprender. Información que señala dónde debes mejorar. Información que revela el siguiente paso del proceso. Cuando miras los desafíos de esta manera, dejan de ser amenazas y comienzan a convertirse en herramientas. Cada obstáculo te enseña algo.
Cada error te acerca un poco más al camino correcto. Cada intento fallido contiene datos valiosos que puedes usar para ajustar tu estrategia. Las personas que logran grandes avances entienden esto profundamente. No interpretan los errores como derrotas. Los interpretan como experimentos. Cada intento es una forma de descubrir qué funciona y qué no. Ese enfoque convierte el progreso en un proceso continuo de aprendizaje. Y cuando el aprendizaje se vuelve constante, el crecimiento se vuelve inevitable. Ahora pensemos en algo importante. La mente humana aprende principalmente a través de la experiencia. Puedes leer libros, escuchar consejos y estudiar estrategias. Pero nada sustituye la experiencia directa. Cuando actúas como si algo fuera posible, te expones a esa experiencia. Empiezas a interactuar con la realidad. Empiezas a probar ideas. Empiezas a descubrir capacidades que antes no sabías que tenías. Muchas veces el verdadero potencial de una persona permanece oculto hasta que decide intentarlo. No porque le faltara talento, sino porque nunca se dio la oportunidad de descubrirlo. La acción revela capacidades. Cuando actúas, tu mente aprende. Cuando aprendes, tu confianza crece. Y cuando tu confianza crece, te atreves a intentar cosas aún más grandes. Ese ciclo de acción y aprendizaje es el motor del progreso. Pero aquí aparece una diferencia importante entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas. Las personas que avanzan aceptan que el progreso incluye incertidumbre. No necesitan tener todas las respuestas antes de comenzar. Entienden que muchas respuestas aparecerán en el camino. Las personas que se quedan quietas suelen esperar claridad absoluta antes de actuar. Pero esa claridad rara vez llega sin movimiento. El conocimiento completo es un resultado de la experiencia, no un requisito previo para comenzar. Por eso actuar como si nada fuera imposible implica aceptar un grado de incertidumbre. Implica confiar en tu capacidad de adaptarte. Implica creer que puedes aprender lo necesario a medida que avanzas. Esta forma de pensar no elimina los desafíos, pero cambia completamente tu relación con ellos. En lugar de sentirte paralizado por lo desconocido, comienzas a sentir curiosidad. Te preguntas qué puedes descubrir. Te preguntas qué habilidades puedes desarrollar. Te preguntas qué oportunidades pueden aparecer si decides continuar. Y esa curiosidad mantiene tu mente activa. Una mente activa encuentra soluciones. Una mente activa observa detalles que otros pasan por alto. Una mente activa convierte cada experiencia en aprendizaje. Con el tiempo, esa acumulación de aprendizaje crea algo extraordinario. Te vuelves más competente, más adaptable, más consciente de tus propias capacidades. Y cuando eso ocurre, comienzas a confiar más en ti mismo. La confianza auténtica no proviene de imaginar que todo saldrá perfecto. Proviene de saber que puedes manejar lo que ocurra. Sabes que si aparece un problema, aprenderás a resolverlo. Sabes que si algo no funciona, encontrarás otra forma de intentarlo. Esa seguridad interior es una de las fuerzas más poderosas que puede desarrollar una persona. Porque cuando confías en tu capacidad de adaptarte, el miedo pierde gran parte de su influencia. Y cuando el miedo deja de dominar tus decisiones, el campo de posibilidades se expande. Empiezas a considerar caminos que antes ni siquiera habrías imaginado. Empiezas a explorar proyectos que antes parecían demasiado grandes. Empiezas a visualizar una vida diferente. Pero lo más importante es que comienzas a actuar en dirección a esa vida. Las ideas por sí solas no cambian nada. La acción sí. Cada acción, por pequeña que sea, modifica tu trayectoria. Cada paso cambia ligeramente tu posición en el mundo. Y cuando suficientes pasos apuntan en la misma dirección, el progreso se vuelve visible. Al principio puede parecer lento, pero con el tiempo se acelera. Porque cada aprendizaje acumulado facilita el siguiente. Cada habilidad desarrollada abre nuevas oportunidades. Cada oportunidad aprovechada crea nuevas conexiones. La vida empieza a expandirse de una forma que antes parecía imposible. Y en ese momento ocurre algo interesante. Miras hacia atrás y te das cuenta de que el mayor obstáculo nunca fue el mundo exterior. Fue la forma en que pensabas sobre tus propios límites.
Una vez que decides actuar como si las posibilidades fueran mayores de lo que imaginabas, comienzas a descubrir una verdad importante. La mayoría de los límites que creías firmes eran en realidad interpretaciones. Interpretaciones aprendidas. Interpretaciones repetidas. Interpretaciones que pueden cambiar. Cuando esas interpretaciones cambian, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, tu vida comienza a reorganizarse. Personas nuevas aparecen en tu camino. Ideas nuevas surgen en tu mente. Proyectos que antes parecían lejanos comienzan a tomar forma. Todo porque decidiste mantener abierta la puerta de la posibilidad. Esa decisión puede parecer pequeña, pero su impacto es enorme, porque transforma la manera en que te relacionas con tu propio potencial. Dejas de preguntarte si puedes. Empiezas a preguntarte cómo aprender. Y cuando esa pregunta guía tus acciones, el crecimiento se vuelve parte natural de tu vida. Cada día se convierte en una oportunidad para avanzar un poco más. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas continuar. Porque el progreso real rara vez ocurre de manera espectacular. Ocurre a través de miles de decisiones pequeñas. Decisiones donde eliges intentar en lugar de rendirte. Aprender en lugar de evitar. Avanzar en lugar de quedarte quieto. Cuando suficientes decisiones apuntan hacia la posibilidad, el futuro empieza a cambiar. No de forma repentina, pero sí de forma inevitable. Y en ese momento comprendes algo profundo. Actuar como si nada fuera imposible no significa negar las dificultades. Significa no permitir que el miedo defina tus límites. Significa darle a tu potencial la oportunidad de mostrarse. Significa descubrir, paso a paso, que muchas cosas que parecían imposibles simplemente requerían tiempo, aprendizaje y persistencia. Y cuando descubres eso, tu manera de vivir cambia para siempre. Porque ya no te detienes antes de intentar. Ya no cierras puertas antes de explorarlas. Ahora avanzas con una mentalidad abierta, curiosa y determinada. Una mentalidad que entiende algo fundamental. El futuro no está completamente escrito. Se construye decisión tras decisión. Paso a paso. Día tras día. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que lo que antes parecía imposible se convirtió en parte de tu realidad. No porque el mundo cambió, sino porque decidiste actuar como si las posibilidades fueran más grandes de lo que tu mente había imaginado al principio.